Ok, hermanos, vamos a seguir con Filipenses capítulo 1. Dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es que afuera es menos temeroso hablar la palabra, ¿verdad? Cuando uno anda libre, ahí no hay tanto problema. Pero cuando están ustedes en el hospital, cuando pasa algo, cuando de pronto viene una situación, tal vez puede cambiar la cosa. Pero Pablo dice, hermanos, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermanos, Pablo estaba de alguna manera siendo ejemplo para los hermanos desde la cárcel. Pablo estaba siendo influyente, hermanos queridos. Pablo estaba parándose firme a pesar de la situación. Quiero que leamos la Nueva Traducción Viviente. Y dado que estoy preso, dice Pablo, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Considerando que, ¿por qué estaba preso Pablo, hermanos? Por predicar el Evangelio. Pero él dice, los hermanos allá afuera han tomado valor para anunciar el mensaje de la palabra del Señor, sin importarles si llegan a estar presos alguna vez. Pablo, hermano, desde la prisión está haciendo influencia, palabra de moda, ¿verdad? Está siendo influyente, está motivando a los hermanos. Sin embargo, hermanos, ahora los grandes apóstoles, los megapastores, ¿verdad? Porque hoy hay megapastores, los artistas, los motivadores, los showmen, quieren influir a los demás. ¿Con qué, hermanos? Con sus autos, con sus propiedades, con sus viajes, hermanos. Yo estuve en un seminario muy famoso en el año 2005. Con quien yo trabajaba en ese tiempo me obligaba a ir a ese seminario, aquí nomasito en Guatemala, ahí en la carretera El Salvador. Solo que en ese tiempo esta iglesia no estaba en la carretera El Salvador, sino que estaba así para adentro. Y entonces nos llevaban un poquito obligados a este seminario que duraba 3, 4 días. Y desde, me recuerdas lo que estoy diciendo. Hermanos, en los años 70, 80, esto que voy a contar ahorita no existía. Esta locura comenzó más o menos a final de la década de los 90 y se intensificó a principios del milenio, del 2000, 2001, 2003 para acá. Ustedes nunca oyeron al hermano Pablo decir, ahora me tienen que decir apóstol, cuando cumplía la función de serlo, por ejemplo. Ustedes no oyeron nunca, por ejemplo, a Billy Graham decir, me tienen que decir de esta manera. Todo esto ha comenzado, hermanos, a partir de por ahí de los últimos años de la década de los 90. Estaba hablando de este seminario, ¿verdad? Y nos llevaban a este seminario y lo primero que yo oí en este seminario fue a un tipo decir, era un seminario para pastores y líderes. Lo primero que escuché decir era, si ustedes realmente son hijos de Dios, usted no puede tener un automóvil de más de 3 años de uso. No pueden tener un carro, no pueden comprar carros usados. Y la gente, hermanos, aplaudía, gritaba eufóricamente y decían
no se puede usar ropa que no sea de marca, hermanos. Se los prometo delante de Dios que lo que les estoy contando era así. Año 2003, 2004, 2005, hasta el 2007, yo fui a ese seminario todos los años. Y en ese tiempo llegó a predicar un cantante invitado por estos apostolísimos, y él habló del Salmo 23. Y tuvo el valor, hermanos, de pararse en esa tarima y decir: yo conocí un hombre de la sierra de Durango. Ahí ustedes después averiguan quién vivió en Durango. De la sierra de Durango, que caminaba 5 leguas para ir a orar por los enfermos, que montaba a veces un burrito para ir por kilómetros predicando la palabra, que usaba caites, y dijo: el que me diga aquí que ese hombre no era un hombre de éxito por no tener un vehículo del año, le voy a imponer manos en el nombre de Jesús, dijo. ¿Entienden, verdad? En el nombre de Jesús cerró el puño y dijo: le voy a dar al que diga que no es un hombre de éxito. Hermanos, el auditorio se llenó del silencio más sepulcral que yo he oído alguna vez, porque tuvo el carácter de pararse en ese lugar y decirles a los mentirosos que le hicieron creer a los pastores de toda América Latina que ser un hombre de éxito se medía por la cantidad de miembros que tienen en sus congregaciones, por el automóvil que manejan, por los viajes que tienen al año. Y como lamentablemente, hermanos, Satanás es el padre de mentira y usa todo lo que esté a su alcance y lo que sea más atractivo para engañar a la gente. Hermanos, el diablo es tan mentiroso que logró convencer a un grupo de ángeles en el cielo. Es tan mentiroso que les logró hacer creer a muchos ángeles que había algo mejor que estar en el cielo. ¿Cómo la ven, hermanos? Porque Satanás no cayó solo del cielo. Él vino con un grupo de ángeles a los que ahora la palabra les llama ángeles caídos. ¿Y los ángeles caídos qué son, hermanos? Son los demonios. Satanás es tan mentiroso, hermanos, que le ha hecho creer a los pastores que el éxito está en la cantidad de gente, en los audiovisuales, en el carro, en los vuelos, en los libros que venden, en todo. Y el éxito no es eso, hermanos. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final su alma se pierde, hermanos? Pablo, hermano, desde la cárcel estaba motivando, influyendo a la gente para que predicaran el evangelio sin temor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y eso es lo mismo que yo les comparto esta mañana. Hermanos, no tengan temor de compartir la palabra del Señor. A la gente lo que más le va a emocionar. Y hermanos, escúchenme, Dilberto y Héctor, escúchenme. La forma más fácil de hacer crecer una obra es predicándoles solo cosas buenas. Me equivoqué, porque también
la palabra todo es bueno. Voy a volver a decirlo porque no supe plantear bien el concepto. Voy otra vez. La forma más fácil o una de las formas más convenientes de hacer crecer una obra es predicándoles solo de éxito, que es diferente. Predicándoles solo de prosperidad, de positivas cosas. Tercera Juan dice, hermano, yo anhelo que tú seas prosperado. ¿En qué dice? En todas las cosas, así como prospera tu alma. Queridos hermanos, que la Biblia es tan hermosa y contundente. Dice, miren hermanos, miren lo que la Biblia enseña y miren nuestros argumentos. La palabra dice, ¿quién añadía a la iglesia a la gente? El Señor dice, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero nosotros estamos esforzándonos en redes sociales. Hermanos, lo digo con cuidado y respeto. Hay muchos que hasta pagan para que la gente llegue a la iglesia. Así no va a ser. Así no va a ser nunca, hermanos. La forma como podremos ver a una congregación crecer es esperando en el Señor, claro, compartiendo el mensaje, invitando. Si tiene usted personas que tienen necesidad, invíteles. Pero a Dios le corresponde. ¿Cuántos han invitado a ustedes a muchas personas a venir a Sublime Gracia o a alguna otra iglesia? Cantidad, ¿verdad? Cuando empezamos, hermanos, yo invité a toda la gente que pude. A toda la gente que pude. Y fue el Espíritu Santo el que decidió. Eso es lo que no nos gusta. Porque cuando le decimos, cantándole, te entrego mi voluntad a ti, ya no tiene nada de romántico. Los acordes tienen muchas cosas románticas. Quebranta mi corazón, ¿verdad? Quebranta mi vida. Es un poema. Te entrego mi voluntad a ti. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que soy. Pero cuando eso lo vemos parado sobre la Biblia y no sobre un piano, cuando eso lo recibimos parado sobre la palabra del Señor a la luz del Espíritu Santo y no sobre una diapositiva sobre el Easy Worship, entonces, hermanos, ya las cosas cambian. Porque entonces, Héctor, dejamos que el Espíritu Santo sea el que decida. Yo invito gente, yo le doy el mensaje de la palabra, yo les hablo, pero es la persona si le da la oportunidad. Fíjense qué tremendo. La palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Versículo usado para evangelismo, pero no fue escrito para evangelismo. Fue escrito para la iglesia. Para una de las iglesias del Asia Menor. Del Asia Menor. Entonces dice el Señor, hey, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere, dice. Si alguno quiere abrir la puerta, ok, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una intimidad. Cuando el Espíritu Santo entra, debe gobernar mi vida, hermanos. Y aquí es donde ya la situación cambia. ¿Por qué? Porque ya no me gusta que Él decida por mí. Perdona, no. Perdona. No, fue muy duro lo que me hicieron. Perdona. No. Quebranta mi corazón. Te entrego mi voluntad. Háblale. Escríbele un mensaje. Dile que lo amas. Dile que lo perdonas. Dile que les pidas perdón. No. ¿Cuál es la de a ti? El alfa y la omega. Esa es más fuerte todavía.
Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Que siempre viva en tu voluntad. Desde el piano se oye lindo, desde la escritura ya no. Perdona. No, bueno. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Mateo 16, 24 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, no me acordaba de qué era este versículo, hermanos. Ya no sé si leerlo. Pero bien, hay que leerlo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya les he dicho cómo yo comparo eso. El médico dice, señor Reyes, usted ya no puede, no debe tomar tanta Coca-Cola. ¿Por qué? Bueno, porque sus triglicéridos están altos y mucho azúcar en su páncreas no va a ayudar a que usted le vaya mejor. Y señor Reyes, usted tiene que hacer ejercicio al menos media hora al día, ¿verdad? Tiene que salir a caminar al menos media hora al día. Yo no quiero, hermanos. Yo no quiero. Yo no quiero dejar de comer las pupusas con la cola champán, hermanos. Eso es lo máximo. Con la champán helada, que hasta que un poco congelada, en un vaso de vidrio, porque en el de plástico no sabe igual. Tiene que ser de vidrio. Usted sabe, hermano. Eso es renunciar a mí. No hacer lo que yo quiero hacer. Seré más profundo. No comer lo que yo quiero comer. Entonces, cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a su voluntad. Tome, ¿cuál cruz? La suya. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, ¿por qué, hermanos? Por la Coca-Cola. Por causa de mí, la hallará. Porque aquí está el versículo que leímos, ¿verdad? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? No lo hay. Vamos a ir a los versículos 15, 16, 17 y 18. Y vamos a ver en Pablo, hermanos, siempre un hombre excepcional, realmente. Dice el versículo 15, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahí entiendo yo entonces que Pablo estaba un poco afligido, porque él dice que quieren añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 15, Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia y por contienda. ¿Qué es contienda, hermanos? Pleito, ¿no? Yo leí el diccionario y dice rivalidad. Rivalidad. Otro de buena voluntad. Pablo estaba escribiendo, hermanos, su epístola a la iglesia, a los filipenses,
mientras estaba encarcelado, y fíjense bien, y sus rivales en el ministerio estaban aprovechando al máximo su humilde condición para promover su propio prestigio de ellos. El ministerio de ellos estaba en ascenso, mientras que el ministerio de Pablo estaba en declive. Por supuesto, Pablo no debería haber tenido rivales en el ministerio en lo absoluto. Todos deberían haber estado en el mismo equipo, trabajando por el mismo objetivo, ¿verdad? Igual que ahora, ¿verdad, hermanos? Todos los que predican estamos en las mismas, ¿verdad? Pablo dice, allá afuera hay gente predicando por envidia. ¿A quién, hermanos? A él. Le tenían envidia. No creían en él. ¿Por qué creen que no creían en él? Por el pasado de Pablo. Cualquier parecido con la realidad nuestra no es casualidad. Muchos no creen en nosotros por nuestro pasado, ni creerán nunca. ¿Y saben qué? Está bueno. ¿Por qué está bueno, Abraham? Porque eso, hermano, nos ayuda a mantenernos más o menos humildones, más o menos. ¿Cuántos tienen un pasado ahí interesante, hermanos? Interesante así, un pasado más o menos. Pablo, Saulo, dice la palabra, Dios lo escoge. Hermano, Pablo tenía el título más terrible que nos podamos imaginar. Al joven Esteban, dice que a Esteban, la muerte de Esteban la autorizó un joven que se llamaba Saulo. Cuando Saulo iba camino a Damasco, ¿qué llevaba, hermanos? ¿Alguien recuerda? Cartas que le autorizaban, ¿qué, hermanos? Encarcelar y asesinar cristianos. Entonces vienen muchos que conocieron a Pablo, a Saulo, ahora Pablo, y dicen lo que dirían de usted y de mí ahora. Ahora resulta que este es pastor. Ahora resulta que esta pasa oyendo la radio Verdad ahí donde trabaja. Puras pajas. Ahora resulta, si yo lo conozco, ya se le olvidó quién fue. Ese es el hombre, ese es el humano. Pero Miqueas dice, ¿quién como tú, Señor, que perdona la maldad de su remanente? ¿Y qué más dice, hermanos? Y que toma los pecados y los arroja al fondo del mar. Aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Pero siempre habrá gente que nos señale con el dedo. Siempre. Siempre habrá gente. Si Pablo lo sufría, Pablo dice, lo leemos otra vez. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me tienen envidia a mí. Por envidia y por rivalidad conmigo. Pero otros, dice, de buena voluntad. 1 Corintios 3:2, hermanos, dice así, 1 Corintios 3:2 en adelante, dice, os di a beber leche, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos,
¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Miren la estabilidad de Pablo, hermanos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió. ¿Quién, hermanos? El Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos, hermanos, solamente colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza y edificio de Dios. Hermanos, hay una gran envidia afuera, un celo ministerial terrible. Pastores les niegan el púlpito a gente que tiene mucho que decir. Los músicos ni hablar, ¿verdad? Bea y Edgardo, ni hablar los músicos. Hermanos, es una envidia, es una cosa del que tiene el mejor instrumento, es una cosa del que mueve más rápido los dedos, del que canta mejor. Yo me gozaba hoy con Edilberto y le digo a Edgardo, el que es, ¿verdad, primo? Sí, me dice, porque no necesita uno la gran voz, hermanos, para tener el talento que el Señor les ha dado. Miren, hermanos, Dios es el que asigna las posiciones. Dios le dice al pastor, pon a fulano de tal, ponlo. Pero como uno de pastor, hermanos, no tiene la identidad puesta en Cristo, sino que en el púlpito. Eso es lo que pasa. Si hablamos un poquito de psicología, el que no tiene su identidad bien puesta, cualquiera lo puede preocupar, hermanos. Siempre habrá alguien mejor que uno. Siempre habrá un mejor músico, un mejor predicador, un mejor cantante. Siempre lo habrá. Pero cuando usted y yo entendemos que es Dios el que nos ha puesto, nadie nos va a quitar. Y si nos quitan, es porque Dios lo permitió para darnos algo mejor. Y no es una terapia de grupo, es la palabra. Si Dios, hermanos, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, ¿lo recuerdan? Yo te voy a abrir puertas que nadie puede cerrar y te voy a cerrar puertas que nadie puede abrir. Pero como la cultura evangeloide es, vamos, puertas abiertas, créale, puertas abiertas, el Señor te va, decreta y todo, puertas abiertas. Y nunca le pedimos a Dios, ciérrame las puertas que no me tocan. ¿Por qué? Porque somos alma, ¿no? Nuestra alma se liga a un ministerio. Nuestra alma se liga a una congregación. Pero es nuestra alma. Dios hace rato dijo, váyase. Dios hace rato dijo, aquí ya no. Pero no, miren hermanos, si a mí me costó irme de donde me tuve que ir hace 10 años por una razón. Porque yo creía que la gente dependía de mí para adorar a Dios. Cuando me decían, tienes que irte. O te vas o Dios te va a sacar. No, porque la gente me necesita. ¿Cómo no? Vete, me decían los amigos. Te estás muriendo en vida. Tu vida espiritual corre peligro. Vete, Abraham. No, porque ¿quién se va a quedar? Porque ¿quién lo va a hacer, hermanos? Qué engañados estábamos a veces, ¿verdad?
Y hermanos, Dios quiere llevarnos. Dice la palabra que Él hará más, ¿qué dice? Más abundantemente. Ahora bien, yo ya no soy el mismo famoso que era. Ya no me conocen tanto como me conocían. Ya no me invitan a las radios, ya no me invitan a entrevistas. Pero soy feliz, hermanos. Pero ya no vacilo, ya no claudico entre dos pensamientos. Ya no voy por una y por otra. Ya no, hermanos. La felicidad, iglesia, escúchenlo. La felicidad más grande, la plenitud de nuestra vida no nos la puede dar una iglesia, un ministerio, un grupo social. No, hermanos, nuestra felicidad más grande está en Cristo. Él es quien nos da la vida, hermanos. Si Él dice hasta aquí, ya no, se acabó. La identidad nuestra tiene que estar firme en el Señor. Y no llorar por lo que ya se quedó atrás. Dice Pablo, ciertamente dice, ¿qué hermanos? Prosigo a la meta, pero antes dice, ciertamente dejo atrás lo que queda atrás. Y ahora dice, prosigo a la meta, al llamamiento al supremo llamamiento, por algo así, hermanos. Sigo a la meta. Hermanos, no podemos detenernos. No pensemos en cantidades. Pensemos en propósitos. El propósito del Señor es nuestro motor, hermanos. Debe serlo. Pablo dice también, hermanos, dice aquí, predicar a Cristo por envidia y rivalidad crea divisiones y discordia innecesarias dentro de la iglesia, lo cual es contrario al evangelio. Nada por Gálatas 5, 25, 26, hermanos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El reconocimiento de Pablo, y hermanos, y esto termina siendo un gran ejemplo de Pablo, tanto para la iglesia de Filipos como para nosotros. Miren, el reconocimiento de Pablo a aquellos que predican a Cristo por envidia y rivalidad destaca el aspecto negativo de predicar a Cristo con intenciones impuras, pero también permite que la autenticidad de los demás brille con más intensidad. El versículo 18, hermanos, es realmente sorprendente. ¿Qué pues? Dice Pablo. La versión viviente dice, ¿qué importa? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo lo que veo ahí, hermanos, es a un Pablo que ya no le interesa si lo critican, si lo envidian, si lo que sea, si le mandan cartas recordándole el pasado, si hablan mal de él en las diferentes congregaciones. A Pablo ya no le importa. Lo que a Pablo le importa es lo que a nosotros nos debe de importar. Cuando dicen Abraham ya se le olvidó lo que fue, hoy dice que es pastor. Yo predico la palabra, hermanos. Es cierto, mi pasado ahí está. Yo trato de que se me olvide. A la gente no se le olvida. Pero si Cristo es conocido por lo que fui y por lo que soy ahora, que me sigan criticando. Y si ustedes tienen el mismo pensamiento, la misma actitud y la misma estabilidad, firmeza, convicción e identidad en Cristo, hermanos, sigan adelante. Porque si Cristo será conocido de esa manera, ¿quiénes somos nosotros?
Y Pablo dice así, ¿qué me importa? Dice Pablo. Si predican por envidia a él. Si predican por rivalidad conmigo. Si quieren destrozarme, si quieren añadir a mis cárceles más angustia, que lo hagan, pero que prediquen a Cristo. Que Cristo sea conocido, hermanos. Díganme si no, Pablo estaba bien firme en su compromiso, en su identidad de ser hijo de Dios. Estaba firme. Si Cristo es conocido, si Cristo es predicado, esto no incluye a falsos profetas, Ese es un detalle fundamental. Estamos hablando de muchos hombres, pastores, que sí predican un evangelio, porque también, hermanos, hay gente que predica un evangelio sano que está lleno de envidia, que está lleno de resentimientos, que no necesariamente hablan, son extorsionadores, ¿verdad? Pero hay de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que hablar de la sanidad interior, del perdón, de muchas cosas. Como dice Pablo, ¿qué importa? De todas maneras, por envidia, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y dice Pablo, y me alegro por eso. Es tan fuerte su convicción que dice, si me siguen tirando, si me siguen criticando, envidiando, me gozo en eso. ¿Por qué? Porque todo se trata de Cristo, hermanos. Nuestro pasado no lo podemos cambiar. No se puede. Pero qué lindo, ¿no? Que el amor de Cristo cubre, hermanos, multitud de faltas. La gente no olvida. Pero nosotros hoy sabemos quiénes somos en el Señor, que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que Él nos transformó, de modo que, dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermanos? Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, te damos gracias, Señor, por